Hola, soy Juliana Erazo, psicóloga y psicoterapeuta de Psicología y Conciencia Abierta, y hoy vengo a compartir contigo un tema muy interesante porque está muy vigente ahora más que nunca con el uso, digamos, un poco amplificado de las redes sociales y de la virtualidad a causa de la pandemia, y tiene que ver con el modo en que nos relacionamos con otras personas, la construcción de un tipo de personalidad complaciente. Quédate en este video para que aprendas qué es la personalidad complaciente, cómo podemos identificar los rasgos de esta personalidad y qué pautas de cambio hay que tener en cuenta para transformarla, mejorando y restaurando nuestra calidad de vida. Si bien la personalidad complaciente no es una categoría clínica como tal, es decir, ni psicólogos ni psiquiatras vamos a dar un diagnóstico específico de esta persona sufre o padece de personalidad complaciente, no existe. Sí existe una tendencia comportamental que tiene que ver con lo social, con el plano de la vinculación, del modo en el que nos relacionamos con otros, que genera una conducta o un patrón complaciente que representa en realidad un malestar y una disfuncionalidad en el plano psicológico del ser humano. Lo que define el patrón de comportamiento y de relacionamiento de una persona complaciente es una excesiva preocupación por el bienestar, por la complacencia y por la satisfacción del otro, llegando incluso a poner esas necesidades de los demás por encima de las necesidades y del bienestar propio. Lo que define la personalidad complaciente es la actitud de la persona, la disposición cognitiva y emocional del sujeto de poner la necesidad de los demás, la mirada, es decir, en el exterior, en el otro o en los otros, como un parámetro condicional que va a determinar si su pensamiento, sus sensaciones y sus acciones son válidas o no. Es decir, va a decidir lo que hace, no en relación a lo que piensa y siente, sino en relación a lo que considera que piensan o sienten las demás personas, con el objetivo único de buscar la aprobación social. Las personas que tienen una personalidad de tipo complaciente se sienten responsables por el bienestar de los demás. Por lo tanto, cuando una persona de su entorno cercano manifiesta malestar, inmediatamente se conectan con una empatía altísima con esa persona, intentando resolver el malestar por los demás, haciéndose responsables y sintiéndose culpables por estas situaciones de dificultad que pasan los otros. El comportamiento complaciente generalmente tiene su raíz, su origen en la infancia y en las primeras experiencias de vida que nosotros tenemos con nuestros cuidadores, padres o madres. Generalmente, una persona que desarrolla a futuro un tipo de vinculación complaciente es aquella que ha tenido padres que pueden ser narcisistas, es decir, un papá o una mamá que nunca dieron lugar a la voz de su hijo o a la voz de otras personas dentro del hogar, sino que se imponían siempre a que las cosas fueran sí o sí lo que ellos decían, sin dar lugar a otras manifestaciones, a otras voces, a otras expresiones. Padres y madres que si no se hacía eso que ellos decían tal como lo decían, inmediatamente castigaban sin que hubiese mediación de la reflexión, del diálogo, de la conciliación, de la negociación. O también personas que fueron sobreprotegidas y que al ser sobreprotegidas les llegó el mensaje de parte de sus padres, madres, cuidadores, que no tenían las herramientas suficientes para interactuar con el medio externo. Entonces crecieron teniendo miedo e inseguridad de su propia capacidad y de sus propias decisiones, y por eso generaron una tendencia dependiente hacia los otros. En el primer caso tenemos personas cuya voz nunca ha contado, es decir, porque desde pequeños la madre o el padre narcisista callaron su voz imponiendo siempre la propia, y en el otro caso vamos a tener personas que son bastante inseguras porque piensan que no son capaces de hacerle frente a las dificultades y que por lo tanto siempre se van a vincular a otro que tenga esa capacidad o a otra persona en la que ellos vean esa funcionalidad. Un tercer caso de núcleo familiar que puede producir una personalidad complaciente
son hijos e hijas que crecen con padres y madres que pasan constantemente por episodios de ansiedad o de depresión. Y que de alguna manera empiezan a asumir o a internalizar como propias las disfuncionalidades, los miedos, las inseguridades de sus cuidadores, y entonces empiezan a replicarlas en el futuro cuando son adultos. ¿Cómo podemos identificar que nosotros o una persona que está cerca a nosotros tiene una personalidad de tipo complaciente y es necesario transformarla, si puede por sí mismo, y si no puede por sí mismo pedir ayuda? Bueno, generalmente el tipo de vinculación complaciente tiene como característica estos 7 rasgos que vamos a nombrar a continuación. Primer rasgo, evitación del conflicto. Estas personas, como sienten que necesitan constantemente agradar, que necesitan constantemente hacerle la vida fácil o bonita o asumir la responsabilidad del bienestar del otro, van a evitar el conflicto porque asocian el conflicto necesariamente a algo muy malo que va a pasar, a una situación de malestar muy alta y sobre todo a la posibilidad de la ruptura del vínculo. Entonces, para evitar esta situación, las personas complacientes siempre van a ceder, evadiendo el conflicto, incluso si este ceder implica o representa poner por debajo o pasar por encima de sus propias necesidades con tal de que el otro no los confronte o de ellos mismos no tener que entrar en una situación de defensa o de confrontación. El segundo rasgo tiene que ver con priorizar necesidades ajenas. Sí, las personas complacientes siempre se van a poner por debajo de los otros. Lo podemos identificar en cosas muy sencillas, como por ejemplo en el momento de elegir una comida grupal o una comida compartida, siempre ser los que ceden la decisión, hasta en situaciones bastante relevantes en las cuales se sacrifican a sí mismos por poner por encima la necesidad de otras personas. Esto por lo mismo, por el temor a que haya una situación en la que el vínculo se quiebre y ellos se sientan, digamos que de alguna manera, desprotegidos. Tendencia a la culpa. La tendencia a la culpa la vemos manifestada de 2 maneras. Por un lado, si la otra persona que está compartiendo con ellos entra en una situación de malestar, o si por ejemplo una persona con la que habitualmente hablan deja de comunicarse, inmediatamente van a empezar a hacer una evaluación culpándose de la novedad de la relación, pensando que hicieron algo malo, que por su culpa esta persona ya no les habla, o que por su culpa, por algún comportamiento propio, esta persona está en una situación de malestar. Se cargan con el peso de las otras personas, con el peso y la responsabilidad del bienestar de las otras personas. Otro modo de manifestación de la culpa tiene que ver con la posibilidad de ellos reclamar el derecho a tener necesidades y a tener voz y voto dentro de las relaciones sociales. Entonces, estas personas, cuando se animan a poner de manifiesto una necesidad propia, inmediatamente se sienten culpables y empiezan a hipotetizar que por haber puesto de manifiesto su relación, el vínculo se va a acabar y va a ser esto su culpa. La duda continua. En general, al ser personas que siempre se guían por la opinión, el pensamiento, las necesidades de los otros, poco contacto han tenido en su vida, a lo largo de su vida, en la toma de decisiones basadas en sus propios criterios, en sus pensamientos, en sus sentimientos, en sus necesidades. Por lo tanto, al no tener la costumbre o al no tener la cercanía de entrar en contacto consigo mismos, siempre dudan de su propio criterio, teniendo la necesidad de reafirmar constantemente su apreciación a través de la voz y la participación de otras personas. Suelen ser perfeccionistas, pero solo en las acciones o en los resultados hacia los demás. Como sienten que tienen la necesidad de complacer y de cumplir con la expectativa del otro, y la expectativa del otro es algo que hasta el sol de hoy los seres humanos no podemos adivinar porque no tenemos el don de la telepatía. Entonces estas personas siempre trabajan sobre la hipótesis de lo que el otro va a pensar, sobre la hipótesis de lo que el otro va a sentir y sobre la hipótesis de lo que el otro va a hacer. Este actuar sobre sospechas hace que la persona siempre esté midiendo sus propios resultados y sus propias acciones por una expectativa que desconoce. Por lo tanto, la calidad de su trabajo o el esfuerzo que impriman nunca va a ser suficiente
para alcanzar una expectativa porque realmente no la conoce, entonces nunca va a saber si la alcanza o no. Entonces siempre, cuando hacen cosas para otros o resultados que pueden ser juzgados o vistos por otros, van a entrar en una, digamos, tendencia hacia el perfeccionismo. Esta tendencia solo se da en acciones hacia los otros, no en las acciones propias, porque recordemos que hacia sí mismos incluso sacrifican sus propias necesidades con tal de complacer las voces sociales. Baja autoestima. Por las circunstancias en que generalmente crecen estas personas, estos entornos familiares de origen de este comportamiento vincular que hablamos anteriormente, son personas que o su voz nunca fue tenida en cuenta, por lo tanto desde pequeños se hicieron a la idea de que su voz no era valiosa, o por otro lado, la sobreprotección de sus padres les hicieron sentir desde pequeños que eran incapaces de hacerle frente a las situaciones que la vida cotidiana les ofrecía. Entonces son personas que generalmente tienen el autoestima bastante decaído, por lo tanto siempre van a buscar la aprobación del otro, el apoyo al otro, la réplica en el otro para sentirse seguros a través de la interacción social de lo que hacen, pues carecen de la posibilidad o de la capacidad de sentirse seguros a través de una evaluación un poco más objetiva de sus propias competencias. Hipersensibilidad al abandono. Como estas personas han generado una conducta dependiente del otro, porque son personas que nunca están seguras, que siempre necesitan la voz ajena para reafirmar sus propias decisiones. Por ejemplo, en las mañanas se visten pensando en si se van a ver bien para los demás, si a las personas les va a gustar o no. Eligen también las cosas que compran pensando en que otras personas las aprueben. Entonces son personas que generan relaciones de dependencia emocional. Estas relaciones de dependencia emocional hacen que tengan un temor muy grande al ser abandonados, ya que consideran que su voz y que su valor es tan poquito por este daño a la autoestima del que hablamos en el punto anterior, que les da miedo perder los vínculos que tienen, porque quizás nadie más les quiera, nadie más quiera vincularse o relacionarse con ellos. Entonces estas personas, a la menor señal de rechazo, a la menor señal de desaprobación, entran en estados de ansiedad porque su inconsciente los conecta con la sensación de abandono. Entonces son personas que tienen una hipersensibilidad a cualquier situación de juicio, rechazo o abandono. Si nosotros vemos que acumulamos y cumplimos en nuestro modo de vincularnos con los otros 3 o más rasgos de los mencionados anteriormente, entonces es importante que empecemos a prestarle atención a nuestro modo de relacionamiento, porque es posible que tengamos una personalidad de tipo complaciente. Ahora, si nos damos cuenta que estamos teniendo estos comportamientos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué pautas de cambio debemos tener en cuenta? Entonces vamos a hablar sobre 4 pautas que son las principales. Por supuesto que es importante que estas 4 pautas las personas las adapten a su propia vida, porque no todos vivimos bajo las mismas circunstancias ni nos relacionamos con el mismo tipo de personas. ¿Sí? Entonces, ojo, son pautas genéricas que iremos adaptando de acuerdo a cada situación subjetiva. Primero, hacer un reconocimiento consciente de la situación que estamos experimentando. Si nosotros no hacemos un reconocimiento honesto del tipo de vínculo que estamos llevando, entonces es posible que nosotros no avancemos hacia la transformación de elementos subjetivos, bien sean cognitivos, es decir, del pensamiento, o emocionales. Entonces, el primer paso necesariamente pasa porque la persona reconozca que tiene un problema en el modo que se vincula con los demás, y que este problema tiene un origen en el modo en que se trata a sí mismo o a sí misma, en la autopercepción, en la relación que tiene consigo o consigo misma. La segunda pauta de cambio es que una vez la persona acepte que no se está tratando bien a sí misma, que la relación que tiene con sí mismo, con sí misma, está cayendo en situaciones de disfuncionalidad, entonces que empiece a hacer una evaluación bastante objetiva de si se trata a sí mismo como está tratando a las demás personas. Cuando el sujeto logra darse cuenta
de que está tratando a las otras personas de una manera superior, mejor o de mayor calidad que la forma en la que se está tratando a sí mismo, entonces podemos empezar un proceso de cambio que apunte a que la persona se dé el mismo lugar que le está dando a otros. La tercera pauta tiene que ver con la posibilidad de empezar a incluir el concepto de diferencia dentro de las relaciones sociales, ¿sí? La persona complaciente tiende a imitar, a replicar la voz de las demás personas en todas las decisiones. Entonces, ¿esto qué hace? Que no hay lugar para la diferencia, es decir, no hay lugar para otras opiniones, particularmente la de la persona complaciente. Entonces es importante que empecemos poco a poco a darle lugar a la diferencia de opinión, y para empezar, la idea es empezar por las situaciones que menos ansiedad le generan, como por ejemplo compartir una comida y hacer una elección distinta a la elección que hace el grupo, la pareja, la familia, los amigos. Empezar a pensar en qué me pongo en relación a la ropa que me genere más comodidad, que me genere una mayor identificación, y no tanto pensando en lo que los demás van a decir o en cómo los demás me van a apreciar. Estos son ejemplos de cómo podemos empezar a incluir la diferencia sin que esta diferencia genere rechazos, sino que la podamos introducir a los vínculos de una manera tranquila y serena. Y la cuarta pauta de cambio tiene que ver con empezar a cambiar detalles de la vida personal que no hemos elegido o que de pronto, sin necesidad de que nos generen incomodidad, quizás no nos generan una satisfacción real. Una situación que podemos poner en práctica teniendo en cuenta esta cuarta pauta de cambio es que, por ejemplo, nos paremos en la puerta de nuestro apartamento, de nuestra habitación, y empecemos a mirar si cambiamos el orden de los muebles o el orden de las cosas en la habitación, dónde lo pondríamos y dónde nos gustaría verlo. Sí, evaluar si las cosas que tenemos son cosas que nos gustan y que necesitamos, o si son cosas que simplemente por distintas circunstancias de la vida están ahí y que realmente a mí no me están representando nada. Y entonces empezar desde lo íntimo y lo habitacional a generar cambios positivos que se conecten más con mi necesidad y en los cuales yo pueda conectar con lo que pienso y lo que siento sin poner en riesgo el vínculo social. Esto es muy importante porque como las personas que tienen este tipo de personalidad tienen una alta sensibilidad al rechazo, si de entrada para introducir su pensamiento y su sensación empiezan a hacerlo con aspectos que pueden poner en riesgo el vínculo social, entonces inmediatamente su psiquis, sus pensamientos y sus emociones van a elevar mecanismos de defensa que van a llevar al autosaboteo, al cambio que la persona está emprendiendo. Bueno, eso es todo por hoy. Ya sabemos qué es la personalidad complaciente de la que tanto se está hablando últimamente en redes sociales, cómo se genera el entorno familiar una personalidad complaciente. Esto es bueno que lo tengamos en cuenta, sobre todo padres, madres y cuidadores de niños y niñas pequeñas. Y también tenemos aspectos para identificarlos y 4 pautas con las que empezamos la transformación de nuestra personalidad si vemos que contamos con este rasgo vincular en nuestras vidas. Dale like al video y compártelo si crees que puede ser importante o valioso o interesante para otras personas. Suscríbete al canal, que esto nos ayuda a seguir produciendo material gratuito para compartir con todos ustedes sobre salud, bienestar y calidad de vida. Y te sugiero que también me sigas en mis otras redes que dejo en la caja de descripciones, porque allí vas a encontrar también otro tipo de material que va a ayudar a amplificar tu bienestar. Además, en estas también puedes entrar en contacto directo conmigo si requieres alguna asistencia y asesoría de tipo profesional. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.